Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. Gracias a vos, Mauro, por la invitación y bueno, muy copado el canal. Siempre es bueno que charlar con la gente que se copa con el libro y con gente que lo vaya a leer y demás, así que buenísima la oportunidad. Gracias a vos, la verdad que bueno, tenía mucha ganas de hablar con vos, estoy acá con tu libro Constantino. Voy a hablar con Matías Buonfrate. Bueno, acá tengo este libro, de paso le mando un saludo y agradezco siempre a la editorial Indómita Luz. Pueden encontrar el libro, bueno, hablando con la editorial directamente para que les informen los puntos de venta o con Matías directamente. Pero antes de hablar de este libro que tuvo una mención, ¿no? En la Bienal de Buenos Aires en Sí, 2017. Pero antes de hablar del 2017. libro, quería preguntarte un poquito, Mati, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura de chico? ¿Por dónde arrancaste? En la lectura, En la lectura. y temprano, pero creo que los primeros libros así que leí como tales eran una colección que se llama Escalofríos, Sí. de un autor que es bastante conocido, comercial, que es R.L. Stein. Este, en ese momento no sé si eran tan, no sé, todo el mundo los leía. Me acuerdo un compañero lo había llevado, como llevaban cosas al colegio y me enganché así de leerlo en clase y todo, no sé, tercero o segundo grado, no me acuerdo bien. Este, y me había enganchado, bueno, porque tenían todos los condimentos, no sé, no sé, no me acuerdo quién le decía que era como el Stephen King para niños, y tenían todos los condimentos de eh, ser muy entretenido. Después hicieron serie de televisión y demás. Y me acuerdo ahí fue capaz el primer como que sentí que era un libro de verdad que sostenía y que había leído entero. Antes de eso, sí, obviamente, no sé, mucho material de lectura más para chicos, cosas que había por casa y demás, pero creo que ese fue así como el primer objeto, y después, al ser una colección, permitía buscar más, ir indagando, y después de eso, qué sé yo, el género de terror tiene eso, ¿no? Como que podés pegar el salto a autores capaz de primera línea, que en general sean capaz en secundarios o demás, pero que cuando sos chico el salto puede ser muy grande, entonces, no sé, pasás de leer Escalofríos a leer Frankenstein y ya estás leyendo como literatura o Edgar Claro, Allan Poe. ya es como dar otro Este, y paso. es- sí, total, y no te das cuenta, ¿no? Y uno creo que eso después está muy bueno porque lo terminas consumiendo medio como una literatura de aventura o de entretenimiento, pero en realidad lo que estás ahí buscando e indagando es otra cosa mucho más compleja. Sí, hay como un trasfondo, ¿no? Que más allá de lo que uno pueda decir algo más pasatista, que no es el caso. Eh, Porque también hay algo, ¿no? Con el género, por ejemplo, esto que nombrabas, ¿no? El terror. A veces es como que, ¿no? Es como que no se le da la dimensión o la importancia que tiene. Claro, sí, yo creo que, o sea, pasa mucho con, bueno, ciencia ficción es otro como capaz, ciencia ficción ya es el género en el cual me puse a leer como medio a modo organizado de alguna manera, ¿no? Como agarrar y tratar de leer Ray Bradbury, tratar de leer Asimov, leí mucho en un momento, o sea, como de corrido y demás, y buscando así como la, la- la bibliografía completa por el Parque Rivadavia o en librerías así de saldos y demás. Este, sí, yo creo que tienen muchísima importancia, quizás, excepto esto, obras muy de renombre histórico que ya trascienden como clásicos. No sé, en el día a día yo siento que son los géneros con los que más en contacto estamos a nivel entretenimiento, y hacen de esto, de puerta de entrada. Creo que tienen mucha importancia para la divulgación de la lectura, de la escritura. O sea, son también a veces formatos que son fáciles de imitar o que parecen fáciles de imitar, porque después la maestría tiene como toda esa habilidad de poder eh, que algo parezca simple cuando en realidad es demasiado complejo o tiene muchas capas, ¿no? Pero eh, tienen esa sensación de que uno puede
qué sé yo, leyendo un poco de esto que hablamos, R.L. Stein, o tal vez de Edgar Allan Poe, inclusive, algún cuento, eh, un poco más lejos de Lovecraft, ponele como esa sensación de que, o recuerdo un poco la sensación de poder imitarlo, de poder escribir eso, y quizás eso no te pasa con otro tipo de literatura. Entonces también siento que son un paso para la escritura, para tratar no sé, completar una historia propia, cambiar un personaje. Me acuerdo que hay una revista que circulaba en ese momento en el primario también, que era AZ10, creo que era de la editorial AZ o algo así, que era como una especie de Villiquen un poco más elaborada, y venía con colecciones como de personajes de mitología y de mitología argentina, y me acuerdo también, por ejemplo, de usar esos personajes para replicar, por ejemplo, una historia de Scooby-Doo, no sé, como cosas que escribí en un cuadernito así. Y creo que no sé, ese género, esos ciencia ficción, terror, tienen eso. Son muy maleables, uno se puede aproximar de distintos niveles, a la lectura y a la escritura también, para mí siempre son como cosas que van juntas. Este, entonces, sí, no sé, están buenísimos a esa edad y después también al crecer también, o sea, hoy por hoy, no sé, algunas de las escritoras más reconocidas del país se dedican al género de terror o de borde capaz algo de ciencia ficción, el fantástico, que es como la palabra, me parece a veces como académicamente admitida para referirse un poco a todo eso y decir, no, no, esto es un poquito más elevado, eh, pero no sé, creo que ahí también, bueno, tenemos mucha tradición en esos géneros en el país y hay como mucho de lo que nutrirse. ¿Y tu escritura se dio al principio con esto que decías, de mezclar con Scooby-Doo y con personajes de la historia, de la mitología? ¿Arrancaste con algo más Sí, lúdico, digamos? arranqué y seguí con algo más lúdico. No, no reniego de lo lúdico. Creo que ahora que lo estoy pensando un poco, medio, tengo el mismo método de cuando tenías, no sé, 7, 8 años. Andaba siempre con un cuadernito que tenía forrado con una cosa de espías, no sé qué, y me acuerdo de tener escritos ahí, capaz en una carilla, todo dibujado con marcadores y cosas así. Esto, capítulo de Scooby-Doo infantil, que era otra versión de Scooby-Doo, que era en realidad lo que hacía era como copiar la sinopsis de alguna manera, ¿no? O copiar como el resumen de la historia. Estoy pensando ahora, la verdad no es algo que me hayan preguntado muy seguido, pero está bueno. Eh, y no, y creo que ese hábito también del leer identificando como alguna cosa que me interesa o muy sutilmente una estructura o algo y tratar de imitarla y de copiarla, se me quedó. Y es algo que hoy por hoy sigo haciendo. Un poco muchas veces las ganas de escribir me salen de estar leyendo algo, identificar un tono o identificar como una forma que hay. Y lo primero que me sale son como las ganas de querer copiarla para ver si la puedo hacer. Y en esto que te digo, ¿no? Como en la cosa más lúdica, a veces, ahora sobre todo, como que hago eso, ¿no? Como muchos intentos de cosas y capaz después no los termino, nada, pero trato, parece como el recorrerlo escribiendo es como una forma de terminar de leerlo. Este, no, también es como un método de estudio, ¿no? Pero sí, sí, empecé con esas cosas. Después lo más suelto era capaz copiar una sinopsis, estoy pensando el proceso. Después a veces copiar esto, encontrando personajes identificables, generar otra historia nueva, que así es un poco como funciona la industria cultural de los superhéroes, por decirlo de alguna manera. Eh, Como que son cosas que yo siento que son muy aprensibles rápido, digamos, ¿no? A veces no sé cómo se estará enseñando escritura hoy, pero esa carga de lo original, sobre todo en chicos chicos, no sé, es como quizás demasiado y es más fácil copiar en el buen sentido, ¿no? Eso un poco lo destaco y lo defiendo, sin que se torne el plagio o el no trabajo, pero creo que identificar cosas y la copia es algo muy, muy positivo y sirve toda la vida. Bueno, y hablando de algo original, vamos a hablar un poquito ahora de Constantino. Bueno, vuelvo a mostrar la tapa.
muy, muy buen libro, lo recomiendo, ahí la gente amiga de Indómita Luz. Contame, bueno, ¿cómo nace esto de escribir una novela con un anarquista que reencarna después de muchos años en el cuerpo de un bebé, ¿no? Un burgués. Sí, un niño que clase media, medio de alguna región del conurbano. Bueno, también tiene esto del juego, ¿no? O sea, yo lo primero que escribí estaba en el taller de Hernán Banoli, Sí, y lo primero que había escrito, venía de escribir una novela que medio quedó ahí, o sea, la terminé, pero fue como ese proceso de hacer una primera novela y ver qué sale. Y qué sé yo, estaba buena, pero tampoco esa cosa de escupir todo lo que uno tiene adentro y juntarlo claro. en un bloque. Estuvo bueno por el hecho de terminarlo. Pero después como que estaba ahí, como medio, bueno, qué trataba de hacer, o qué hacía, o qué buscaba. Y lo primero que escribí era como un listado de reglas, em, como si fuera una especie de panfleto de lo que tenía que hacer alguien después, para reencarnar y después de reencarnar. Eh, en alguna especie de este tipo de hermandad que aparece también en la novela, ¿no? Esta como hermandad anarquista reencarnacionista. Y escribí esas reglas, empecé con una historia que tenía que ver con quizás otra instancia, como me quedó medio, fue casi, empecé a escribir la segunda parte de algo que después no continué, pero que era como una especie de padre joven que se veía en la necesidad de cuidar a una hija él solo y se encontraba con que tenía como comportamientos medio extraños, y un nenito que no entendía bien de dónde venía lo ayudaba, que era Constantino ese nenito. Y después así, en el proceso de ir escribiendo y demás, y de ir como agarrándome mejor de esas reglas que había inventado para ver qué situaciones narrativas daban, salió la idea de decir, bueno, no, tengo que irme muy a la primera situación de este otro personaje, que era Constantino, a ver cómo nació, cómo apareció, qué es lo que, cómo... Y empecé a buscar por ahí desde el momento mismo del nacimiento, pensando eh, en todas las variantes, que ya muchas estaban escritas, que aparecen en la novela, la cuestión de no decir el nombre, o de no decir nada hasta poder decir su propio nombre, juntar plata para escaparse, no sé, cosas así. Cómo se daba el funcionamiento de la encarnación como en grupos, todo ese tipo de cuestiones. Este, que ya teniendo las reglas como de marco, me daba la posibilidad de ya pensar situaciones con respecto a eso, y aceleraba bastante el proceso de pensar las situaciones y de ver cómo se resolvían, pero después obviamente buscar la estructura y cómo eso se iba apareciendo en las palabras. Pero estaba esta cosa de como, bueno, era un juego, era ver, bueno, está esta regla, hasta dónde se puede torcer, qué le representa a este personaje, qué otros problemas puede tener. No fue un proceso totalmente así como generativo o relacionado a las reglas propiamente dichas todo el tiempo, pero sí tenía como esas estacas ahí clavadas que me marcaban un panorama. Este, y ahí fue la construcción, que empezó en el taller de Armanoli un poquito, ahí saqué como un proyecto, ese proyecto lo presenté a la Bienal del 2017, que estaban admitiendo proyectos de novela, no novelas terminadas, que se pudieran completar en el proceso de otro taller, que fue el que se hizo creo que sigue dándolo Hernán Roncino, que él escribió la contratapa de Constantino, eh, y bueno, con la tutoría de él y otro grupo de personas que estaban escribiendo, así también la situación de taller más reducido para en el periodo que duraba la Bienal terminar la novela y presentarla de nuevo finalizada, ¿no? Bueno, Ese este proceso. personaje, ¿no? Constantino tiene primero, al principio un freno que al ser bebé no podía comunicarse, ¿no? Estaba como un poco Claro. encerrado también por esto de no poder hablar, no poder comunicarse. A medida que va creciendo, aparece el jardín y se cruza con una señorita ahí en el jardín de infantes, ahí, bueno, de nombre Romina, Ujú. que casualmente era como una reclutadora, en realidad quería llevar la ideología capitalista, ¿no? A todos los niños. Claro, sí, eso me parecía muy chistoso el hecho, se habla recién, justo también estaba viendo, ¿no? El adoctrinamiento infantil
Y es como que vos decís, ¿qué no es adoctrinamiento Claro. en algún punto? Y la realidad es que, bueno, pasa un poco eso con el personaje cuando... también el juego eso, ponerse en ese punto de vista, tratar de entender todos los sueños rotos que se encontraba el personaje 100 años después, y demás. Pero eso, la escuela ya es lo más básico como mecanismo de reproducción. Aún, o sea, hay cosas que son institucionales que no son difíciles de cambiar, más allá de las buenísimas voluntades de las personas que están trabajando ahí enseñando y demás, y son como formas muy, muy estrictas, por eso se vuelven instituciones, se solidifican y se dan en cierta forma. Entonces, el personaje de Romina, claro, es la seño que sería una chica de veintitantos que trabaja de eso, como era la seño que por lo menos yo tuve en preescolar, en los jardines y demás. Pero claro, todo su comportamiento en realidad también es formar en determinadas cosas que tienen que ver con la reproducción de la burguesía, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, nada, ese juego me causaba gracia. Bueno, después un personaje que también aparece, que es la amiga, ¿no? En realidad es Ujú, una persona también se reencarna, Mika. ujú. ¿Cómo fuiste armando el proceso de escritura? ¿Cómo fue? ¿Armaste una especie de escaleta? Y la escaleta, sí, yo tengo como mucha tendencia a eso, a estructurar, a organizar. Este, y es como, bueno, un proceso iterativo de dos partes, ¿no? Como uno escribe, después llega un punto en el que dice, bueno, tengo que estructurar un poco esto, armo una escaleta, sigue escribiendo, después se da cuenta que la escaleta tiene que cambiar, o sea, no es que pude escribir una escaleta completa, sí, la idea esta de tirar una punta y saber más o menos para dónde va, para después más o menos ir recorriéndolo y tener nuevas ideas en el proceso de ir completando página a página, párrafo a párrafo, palabra a palabra, hasta ir completando eso y llegar. Y de hecho, un poco como estaba pensado para una cosa mucho más larga, la escaleta, digamos, y después en la realidad también el proceso del taller y demás fue como también ir pudiendo entender qué cosas tenían más carga narrativa, dónde podía cortarse, como que trabajo mucho con escaleta, a veces escribo en Excel, pero esa cuestión de... Sirve para ir orientándose, no para cumplir a rajatabla un plan, digamos. Es una herramienta más para ir encontrando la forma. Y el humor que aparece, ¿viste? A lo largo del libro era como para también Ujú. amenizar un poco ciertas situaciones, ¿no? Sí y no, o sea, yo siento que el humor para mí es súper importante. En todo, es algo que busco en lo que leo y en medio de todo lo que así como miro o lo que sea, como que la cuestión de las cosas sin humor como más profundas me parece un poco em, rara porque creo que todo lo que pasa es muy humorístico, aunque no nos guste reírnos de eso, ¿no? Entonces, como creo que el humor un poco cuando estás leyendo sobre todo rompe un poco con esa construcción de la solemnidad en lo literario, porque sí, y a la larga, a mi entender, hace lo que estoy leyendo más real, digamos. Cuando hay un chiste, cuando se rompen las expectativas por el lado del absurdo, es donde puedo decir, ah, listo, el proceso creativo de quien lo está haciendo entiende también las propias limitaciones de lo que están construyendo. Ahí es donde veo que hay como más... y me termina, y al develar el mecanismo, a mí me da más efecto de realidad, digamos. O sea, es como, no, creo que todo, o sea, como pensar una forma de arte que no tenga el humor, me parece como, sería como sacarle también la pena y hacer algo 100% humorístico, o sea, como que esa ambivalencia de emociones me parece que es súper importante. Entonces sí, yo reivindico bastante lo que es el juego, lo que es el humor, lo que es... eh, que creo que a la larga si lo manejas bien te hace tomar las cosas más en serio. Mati, me gustaría, si querés leer un fragmento, ¿puede ser? Dale, sí.
le puedo. A ver, déjame Dale, que lo dale. ubique. Podemos leer cuando aparece la señorita Romina. Eh, bueno, esto es cuando Constantino va por primera vez. La mamá lo lleva al jardín. Para que nada, empiece a ser cuidado por alguien más porque quiere empezar a trabajar. Eh, a ver. Una sombra apareció en una de las ventanas. Creció a medida que alguien se aproximó a la puerta. Constantino creyó que aparecería uno de los celadores del reformatorio. Sin embargo, apareció una chica de cabello enrulado y ojos grandes. Se presentó como la señorita Romina. Marina, la mamá de Constantino, se disculpó por llegar tarde y charlaron un momento. Luego la señorita Romina saludó a Constantino. ¿Querés conocer la salita roja, Martincito? Que es el nombre del reencarnado. Se dirigió a él con una efusividad extraña. Constantino había oído ese tono de voz otras veces. Era el modo en que ciertas personas conversaban con los perros. Constantino se asomó al salón sin soltarse de la mano de su madre. La señorita Romina dijo que ahí jugaría y haría muchos amigos. Era una habitación mediana, de suelo de madera, bien iluminada por una luz que entraba a través de 2 ventanas enrejadas. Había 4 mesas bajas de tabla circular, rodeadas de pequeñas sillas. En una de las paredes había un pizarrón, en cuya parte superior colgaba un cartel con el abecedario representado por animales. También había un perchero bajo con varias mochilas. El salón estaba lleno de niños y niñas. Constantino nunca había visto a tantos chicos juntos en un lugar tan reducido. Quizás alguna vez de paseo junto a sus padres, pero ahora los veía condensados en un ambiente pensado para ellos. Cotorreaban, gritaban, sonreían y saltaban. Constantino soltó la mano de Marina y caminó despacio por la salita roja. Sintió cómo se le erizaba la piel. En su estómago creció un vacío. Todos esos niños uniformados de rojo, sonrientes. ¿De qué se reían? No sabían nada de la vida, por eso lo hacían. Lo envolvió la certeza de que caminaba entre espectros. Esos niños habían perdido la conexión con sus existencias anteriores. Estaban vacíos. Habían muerto, solo que de otra manera. La salita roja estaba coloreada con sangre. Muy bueno, muy bueno. Estoy hablando con Sí, Matías. ahora que hace mucho no releo y la verdad No, que muy bueno. Muy bueno. no está bien que lo diga, pero me llama un poco la atención No, no, muy bueno. La verdad que lo muy que bueno. escribí yo. Un libro muy recomendable. Le cuento a la gente que estoy hablando con Matías Buonfrate, su libro Constantino, publicado por Indómita Luz. Para finalizar, 2 últimas preguntas, Mati. Dale, ¿Cómo tranqui. llegaste a la editorial, a Indómita? ¿Y qué proyectos tenés o en qué estás actualmente en cuanto a escritura? Bueno, a Indómita llegué después de la Bienal, que estaba la novela completa. Yo tuve una devolución de una de las editoriales que era jurado de la Bienal, que era Entropía, que fue una devolución, bueno, fue parte de la mención, digamos, fue una devolución muy buena, muy generosa. Con eso como que expandí todavía más la novela, le di una vuelta más, y hice como una edición a mano para repartir entre amigas, amigos. Una amiga que había sido compañera mía del taller de Hernán Banoli, Inés Kreplak, ya la había leído la novela, pero la leyó de nuevo, qué sé yo, y se la pasó a Diego Ardiles para que la mirara. Ella me decía como me da cosa que quede, que no se publique, no se llegue a publicar, no sé qué. Y entonces, bueno, Diego la leyó un poco a través de ese pasaje que vino de imprimirla yo y hacer como algo de gestiones y de divulgación. Y bueno, Diego la leyó, hablamos un par de veces, le gustó, después Marcelo Rubio hizo ahí como una revisión adicional, trabajamos un poco ahí la novela y bueno, quedó para publicar. Así que fue un proceso así. Todos los procesos que cuento involucran, siempre lo destaco, porque a veces está la idea de que la escritura es de una persona sola. Y la realidad es que yo escribí, obviamente solo, tiene muchas horas, pero también en taller, con un montón de personas que escribían increíble y que tenían millones de visiones, y eso también se ve en todo el proceso de pasar de varios talleres con otras personas que la leyeron, que la Sí, recomendaron, es que interesante, ¿no? Esto que decís, porque muchas veces se hace taller, se le da a leer por ahí a gente que uno por ahí tiene como, ¿no?
esa gente que la opinión la valorás mucho, se la das a ciertas personas que tienen una evolución. Está la editorial y está el editor, bueno, y gran escritor, Marcelo Rubio. La verdad que, nada, seguramente tuvo algunas cosas fundamentales que siempre suman, ¿no? Está bueno, mientras sea para sumar, está bueno que dársela a leer a gente como, bueno, como Marce, que la verdad que sabe un montón. Eh, para finalizar, contame en qué estás actualmente, más allá de empezar a mover el libro también, ¿no? ¿En qué estoy? No, un poco pasé de medio. Estoy trabajando mucho con videojuegos. Ahí tuve algunas experiencias de narrar en esos espacios, que lo que tuvo bueno es que, si bien no son grandes obras, pero sí tienen como mucha densidad en cuanto a las reglas y lo posible ahí. Entonces fue como todo el trabajo de la palabra, como en otros formatos, bastante complejos y también como grupales, ¿no? Como que todo es parte de una negociación, de un convencimiento, de buscar los espacios para la palabra y cómo se muestran. Eso la verdad fue un gran aprendizaje profesional y artístico también. Yo venía trabajando muchas cosas con computación y demás, para generar textos, etcétera. Eso fue con medio de mi proyecto del año pasado. Y ahora, la verdad, me encuentro como también buscando. Estoy como empiezo muchos borradores, los dejo así hasta encontrar de qué se trata. Este, y ¿cómo se llama? No, estoy buscándole la vuelta a un ensayo, un poco más sociológico. Y nada, el ensayo me parece como también un género que nunca recorrí mucho, que me interesa bastante. Así que estoy como en esa búsqueda. Bueno, Pero hace un Matías, tiempo ya, no la estoy cerrando. bueno, pero de a poco, no hay que tener De a paciencia. poco. Matías, muchísimas gracias por esta charla, un placer tenerte acá en Entrevidas. Igualmente, gracias por recibirme, por interesarte por el libro. Muy contento. Un abrazo Gracias, Mauro. grande y muchísimas gracias. Abrazo. Chao, Hasta chao. luego. Chau, chau.